Antes de continuar, cosas que se me pasaron mencionar. Una, esta práctica o este circuito pues pudiera ser, más allá de la aplicación, lo que me interesa mucho es que veamos cómo opera el SSR, ¿ok? Ya actualmente podemos utilizar un microcontrolador y pudiéramos utilizar algunos otros elementos que nos permitan obtener una alarma pues más completa. En este caso, más allá de la aplicación, lo que me interesa mucho resaltar es el funcionamiento del SSR. ¿Qué limitante importante tiene esta aplicación? Si ya active, una parte interesante es de que si pensando en su aplicación que es para intrusos, si el intruso abre la ventana o la puerta y en ese momento se activa la alarma, si él vuelve a cerrar la ventana o la puerta pretendiendo que la alarma se apague, una vez que ya se cerró este punto y se activó el SSR, aunque vuelva a la condición anterior, el SSR sigue conduciendo, se enganchó, entonces la alarma se mantiene activa, ¿ok? Y eso es algo muy bueno en esta aplicación. Lo mismo va a pasar acá. Si yo abro el interruptor, que es normalmente cerrado, lo abro, se activa la alarma y aunque lo trate de cerrar nuevamente, ya la alarma se queda activa. Eso es bueno. Pero ahora, ¿cómo lo apago? ¿Cómo saco de conducción al SSR? Yo les hablé de redes de conmutación forzada. Hacer algo así en esta aplicación tan simple pues no se justifica. Entonces lo más común es de que pongan un interruptor aquí, casi. Vaya que desconecten la fuente, entonces eso no es tan viable. Otra opción sería, de una vez se las platico, más interesante o que nos pudiera venir a reforzar más lo que nosotros analizamos con las gráficas. Otra opción pudiera ser que yo ponga un pulsador acá. Que ese pulsador va a ese pulsador va a tener acceso el dueño de local o del negocio, lo que sea, y que si ya inspeccionó y fue una falsa alarma o después de que ya quiera que se apague, lo presiona y se tiene que apagar la alarma. ¿Y cómo se apaga? ¿Cómo sale de conducción el SSR? Pues fíjense, el flujo de corriente era por en esta trayectoria cuando el interruptor está abierto, pensando en que ya está activa la alarma, ¿ok? El flujo de corriente es de ánodo a cátodo. Pero si yo cierro el interruptor, ¿qué sucede con la corriente? Lo mismo que pasó acá. Dice, ah caray, ¿qué creen? Encontré una ruta más fácil, vénganse por acá. Y se viene por acá la corriente. Y la corriente que estaba fluyendo por esta malla comienza a disminuir hasta que llega un punto en que la corriente de ánodo a cátodo es menor a la corriente de mantenimiento, a la corriente holding. Eso es muy rápido, entonces yo presiono, disminuyó la corriente y cuando yo abro, en ese momento ya la corriente cumplió con esta condición y sale de conducción el SSR. Cuando yo suelto el pulsador, ya el SSR sale de conducción y ya se desactiva la alarma. Esto pudiera ser una opción. Ya si se quieren poner ahí más ingeniosos, pudiera ser que con una aplicación, desde un celular, desde vía internet, conecten o activen un relé. Y este relé, pues van a ser los contactos nada más de un relé, normalmente abierto. Y que a distancia ustedes activen este contacto y se cierre. Dure un momento en su control, lo manden un segundo activo y lo desconectan. Y de esa forma su alarma se habrá desactivado vía mensaje de texto, vía una llamada, etcétera, ¿no? Ahí le pueden poner bastantes variantes. Muy bien, esto es lo que no quería dejar pasar. Seguimos con el análisis, o más bien con el diseño. ¿Cuál es el primer valor que necesito determinar? Vamos a empezar con la resistencia. Vamos a calcular R3. ¿Cómo calculo R3? Pues para calcular R3 necesito analizar la malla en donde está inmiscuido R3 o inmiscuida R3. En este caso esa malla pues ya empieza a haber problemas en cuanto a lo que estoy puntualizando. Espero que no se revuelvan. Entonces voy a analizar esta malla. Sale la corriente desde el más, viene por la carga, tiene que ir por el SSR y regresa hasta el menos. Tengo que analizar mi malla de potencia, ¿ok? Vamos a tratar de que sea explícito. Vamos a pensar que esta fuera la malla 1.
Entonces calcular R3. Y nada más voy a decirle aquí que es malla 1. Por razones de espacio, que no puedo escribir tanto, ¿no? Para no estar borrando o pausando el video. Entonces, calcular R3, analizar malla 1. Al analizar esta malla me quedaría como voltaje de corriente directa menos, esta es la fuente y las demás son caídas. Entonces menos voltaje en el LED, menos voltaje en la resistencia del LED, menos, ¿qué caída hay? Voltaje de ánodo a cátodo. Y ya llegué al menos, ya terminé, esto es igual a 0. ¿Ok? Ahora, ¿qué puedo ir haciendo para ir definiendo algunas incógnitas? Me quedaría este análisis también como voltaje de corriente directa menos voltaje de LED. Si aplico ley de Ohm aquí, sería corriente de LED que multiplica a la resistencia de LED menos voltaje ánodo a cátodo. ¿Ok? Esta es mi expresión 1, esta es mi expresión 2. Ahora, ¿cuál es la incógnita que quiero encontrar? Sería la resistencia de LED. Por lo tanto, resistencia de LED va a ser igual a voltaje de corriente directa menos voltaje de LED menos voltaje ánodo a cátodo sobre la corriente de LED. ¿Ok? Y listo, a sustituir. Una vez realizada la operación, tendríamos que la resistencia de LED sería igual a 12 menos 1.5 menos 0.7 sobre 2 sobre 10 por 10 a la menos 3, que serían 10 miliamperes. Me quedaría como 9.8 sobre 10 por 10 a la menos 3 amperes. Y esto sería igual a 980 ohms, que lo puedo aproximar a 1 kilo ohm. Y no hay problema, la única diferencia sería que en lugar de 10 miliamperes en esta malla serían poco menos de eso. ¿Ok? Y bueno, esta sería la primera malla. Ahora me falta analizar, pudiéramos decir que esta es la malla de potencia, entre comillas, porque es donde va a fluir la corriente mayor. Ahora voy a analizar las mallas de control, las que me van a permitir suministrar la corriente en el gate. Entonces vamos a esa parte. Y bueno, lo hacemos de una vez. Voy a borrar y calcular. Ahora vamos a calcular rápidamente, a calcular R2. Ahí está, vamos a calcular la resistencia 2. En este caso sería, voy a tratar de usar el mismo color que ya tenía aquí. Cuando el interruptor esté cerrado, la corriente va a venir por acá, va a venir por el gate, la corriente sale por cátodo y llega al menos. Esta sería mi malla 2. Y aprovecho lo siguiente, ¿qué pasaría? Les pregunto, ¿qué pasaría si no estuviera este diodo? Y si nada más tuviéramos un conductor aquí. Asumiendo que aunque yo ponga un conductor, la corriente sigue atrapada aquí. No me va a influir en eso. Pero ¿qué pasaría si no pongo este diodo? Fíjense, si no pongo el diodo y pongo simplemente un conductor, todo ese tipo de detalles ustedes los pueden condicionar. Si yo pusiera nada más un conductor, cuando yo cerrara este interruptor, la corriente viene y dice, ah, caray, ¿por qué no en lugar de irme acá que me implica una cierta resistencia llegar al gate? Mejor me voy hacia acá, que es un camino con puros conductores, con una resistencia igual a 0. Entonces la corriente se iría por acá y no activaría el gate. Entonces al poner el diodo, obligo a que la corriente a fuerza se vaya hacia el gate. ¿Ok? Y esa sería la función que tendría ese diodo, por si no lo habíamos comentado antes. Entonces vamos a analizar la malla 2. Analizando la malla 2 vamos a tener lo siguiente. Mismo procedimiento, voltaje de corriente directa menos voltaje en R2 menos, esto es 0 porque es un interruptor nada más, y menos voltaje gate a cátodo, y ya terminé, igual a 0. Aquí puedo hacer BCD menos R2 por corriente de gate menos voltaje de gate a cátodo igual a 0. Esta es la expresión 3, esta es la expresión 4.
¿Y cuál es mi incógnita? R2. Por lo tanto, R2 va a ser igual a BCD menos voltaje de gate a cátodo sobre la corriente en el gate. Y esto va a ser igual a, le damos valores, 12 menos 0.7 sobre corriente en el gate, que sería, dijimos, 200 por 10 a la menos 6. ¿Ok? ¿A qué sería igual esto? Finalmente me quedaría como R2 es igual a... Me va a dar, como estoy hablando de a la menos 6, cuando suba a la 6 me va a dar una resistencia grande. ¿Ok? Si eso lo hacemos bien, me va a quedar 11.3 entre 200. Y me quedaría un valor de... A ver si no lo hice mal, pero si no ya lo corrigen ustedes por favor. 56.500 ohms, que aproximadamente yo pudiera utilizar una resistencia de 56 kilos. ¿Ok? Y ese sería el valor de R2. En el caso de la malla de control de la malla 3, pues prácticamente va a ser lo mismo. En el caso de la malla 3, pero aún así vamos a hacerlo. Vamos a hacer esta operación. Calcular R1, que sería malla, bueno, aquí era malla 2 y ahora estamos en la malla 3. En el caso de R1 me interesa calcular esta malla de control. Por lo tanto, me va a quedar como, va a quedar un valor muy aproximado a esto, 56 kilos, pero nada más lo dejamos indicado. Sería, el procedimiento es el mismo, BCD menos voltaje en R1 sobre, menos, aquí me quedaría voltaje del diodo menos voltaje gate a cátodo igual a 0. Aplico ley de Ohm nuevamente, BCD menos R1 corriente en el gate. Es corriente 1, pero como es un circuito serie, lo mismo pasó aquí, como es un circuito serie es la misma esta corriente que la que llega al gate, por eso la dejo como en términos de gate. Menos voltaje del diodo menos voltaje gate a cátodo igual a 0. Incógnita, R1 va a ser igual a BCD menos voltaje en el diodo menos voltaje gate a cátodo sobre la corriente en el gate. Y esto va a ser igual a 12 menos 0.7 menos 0.7 sobre 10, no, sobre 200 por 10 a la menos 6 amperes. Y esto me quedaría como R1 es igual a, me quedaría 12 entre 12 menos 1.4 serían 10.6 sobre 200 por 10 a la menos 6 amperes. ¿Ok? Y eso, pues por razones para simplificar, pudiéramos dejarlo, va a ser un valor muy cercano a la resistencia 1, lo pudiéramos dejar como de 56 igual, ¿cuánto nos había quedado? 56 kilo ohms, 56.000 ohms. Y de esa forma queda diseñado nuestro circuito. Y bueno, espero que, reitero, a lo mejor la aplicación actualmente con la tecnología que contamos podemos utilizar un sinfín de elementos, microcontroladores, pero espero que con esto haya quedado clara esta parte de cómo utilizar el SCR en aplicaciones de corriente directa. Lo siguiente sería realizar una aplicación de corriente alterna. Y antes de pasar a eso, pues ya voy a cerrar o voy a concluir esto diciendo: el SCR muy difícilmente lo van a utilizar o lo van a encontrar en aplicaciones de corriente directa. La mayoría de sus aplicaciones siempre va a estar en aplicaciones de corriente alterna. ¿Por qué? La razón es porque en corriente directa es muy fácil la manera en que yo lo puedo activar, pero ya no tengo el control en lo que respecta a la desactivación. ¿Ok? O es más complicado. No es tan solo algo tan sencillo como quitar la corriente en el gate y listo. No. Entonces hay pocas aplicaciones son las que, como esta, las que el enganche
o el enclavamiento me genera un beneficio. Las demás es una desventaja, por eso es que su principal aplicación radica cuando tenemos voltajes de corriente alterna.